Eso, probablemente un presidente acorralado, cada vez más cercado por las investigaciones de la fiscal, a quien Aníbal Torres y ahora Betsy Chávez también acusan de golpista. Betsy Chávez incluso la ha llamado la Blancanélida Colán 2.0 a través de su cuenta particular de TikTok. Un gabinete, una presidenta del Consejo de Ministros y un presidente de la República que no atienden, que no responden, que no contestan ninguno de los cuestionamientos que se hacen y que más bien se han dedicado a copar en el Estado con personas allegadas y a pagar la lealtad a través de nombramientos. Vayamos, por ejemplo, al caso de Richard Rojas, mano derecha de Vladimir Cerrón, investigado por lavado de activos en el famoso caso de los dinámicos del centro, a quien el presidente Pedro Castillo quiso nombrar incluso como embajador de forma fallida. Él ha conseguido que su hermano tenga trabajo también en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Max Adolfo Rojas ganaba 1.500 soles en el gobierno regional de Vladimir Cerrón. Pero desde que empezó este gobierno ha recibido 4 jugosas órdenes de servicio en el Ministerio de Transportes hasta por 16.000 soles. Y todo gracias a su cercanía con el actual ministro. No más pobres en un país rico. El reportaje de Marco Vázquez y Cristian Loaiza. Este hombre, apoltronado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es uno de los suertudos del gobierno de Pedro Castillo. Su nombre, Max Adolfo Rojas García. Hasta antes de Pedro ganaba 1.500 soles en el gobierno regional de Vladimir Cerrón, pero con el profesor saltó a 14.000, casi 10 veces más. Castillo sí cumple. No más pobres en un país rico. El problema es que cumplió solo con familiares y amigos, pues en el caso del señor Max Adolfo, el requisito fue apellidarse Rojas García y ser el hermanito menor del conocido dinámico Richard Rojas García. Sí, de Perú Libre. ¿Cuál es el cargo que ostentas tú en el gobierno actual? Mira, el gobierno actual, o sea, el presidente me ha pedido que lo acompañe como su consejero, ¿no? Como su consejero presidencial. ¿Quién es el hermano mayor, Richard Rojas García? Tantos investigados ha traído este gobierno que seguro ya se olvidó. ¿Cuál es su función dentro del gobierno? ¿Ya hay un cargo oficial asignado hacia usted? Todavía no. ¿Va a ser asesor? Hay una propuesta, todavía no se ha definido. Mira, mi coordinación siempre va a ser directamente con el presidente. Y a su vez, como partido, soy el secretario de Organización Nacional. Richard Rojas fue la mano derecha y, según la Fiscalía, es el cómplice de lavado de Vladimir Cerrón. Rojas fue la ficha que el partido Perú Libre puso como sombra o como chicle al lado del candidato Pedro Castillo. Hoy Rojas se juega la cárcel junto a Vladimir por mover comprobadamente cientos de miles de soles que provendrían de los dinámicos del centro. Es así que de lo señalado anteriormente se advertiría la existencia de un plan ideado por el investigado Vladimir Roy Cerrón, a fin de que en complicidad con Richard Freddy Rojas García, este realice el cobro de un cheque y una vez ello se entregue el dinero en efectivo al investigado Vladimir Cerrón Rojas. Pero tan fuerte fue la relación que forjó con Pedro Castillo que en octubre del año pasado fue propuesto como embajador político de Panamá y nombrado vergonzosamente embajador de Venezuela. ¿Qué condiciones tiene usted para ser embajador del Perú en Venezuela en este caso? Bueno, como lo vuelvo a repetir, o sea, yo aparte de ser
comerciante, ¿no? Ya por ahí me entienden. También soy estudiante de Derecho. El escándalo fue tan grande, pues Richard Rojas no era embajador, sino técnico de compostura de televisores, que la fiscalía le puso impedimento de salida del país y Castillo tuvo que recular. Sin embargo, Richard Rojas, en silencio, ya habría asegurado a la familia, empezando por el hermano menor, sin que nadie se haya dado cuenta. Así, su hermano menor, Max Adolfo Rojas, aterrizó con chamba en el Ministerio de Transportes de Juan Silva. Trabajo asegurado con orden de servicio por 14,000 soles. El hermano mayor caía en desgracia, pero el menor recién empezaba a cobrar del Estado, pues su suerte secreta no paró y mientras su hermano seguía procesado, en enero de este año otra vez logró otros 14,000. Luego, seguro por la inflación, en marzo logró más. Otra orden de servicio del MTC por otros 16,000 soles, según los documentos por un análisis de la ejecución presupuestaria. Pero ahí no termina todo. ¿Cómo será la suerte del hermano menor de Richard Rojas, que en abril de este año le cayó otro trabajo por otros 16,000 soles más por un servicio de guardianía? Sí, escucho bien. Según los documentos, servicio de guardianía de un predio en un aeropuerto FAP, 16,000 soles por cuidar. Vaya, echando pluma. El hermano mayor Richard estaba sobreexpuesto, pero el menor Max ganaba sin parar en el Ministerio de Transportes. 14,000, 16,000 más. ¿Qué hacía realmente? Fuentes en el MTC aseguran que Max Rojas trabajaba al lado del, en ese entonces, director general de Políticas y Regulación en Comunicaciones, el actual ministro Richard Tineo Quispe. Tan fuerte era la relación entre ambos, Rojas y Tineo Quispe, que cuando Tineo saltó de director en el MTC a juramentar como ministro de Defensa, Max se fue con él. Esta es la primera visita, la primera que recibe luego de haber sido juramentado como ministro de Defensa, Richard Tineo Quispe. Así se lee. El 25 de agosto del 2022, Max Adolfo Rojas García, hermano de Richard Rojas García, visita al nuevo ministro Richard Tineo Quispe en el despacho ministerial desde las 8 de la mañana hasta las 7:35 de la noche. Lo mismo sucede el 31 de agosto. Max Adolfo Rojas García, el hermanito menor de Richard Rojas, visita al ministro Richard Tineo Quispe en el despacho ministerial desde las 2:57 hasta las 6:25 de la tarde. Es evidente que el hermano de Richard Rojas, Max Rojas, goza de la confianza del ministro Richard Tineo. Cosas de la vida, los colaboradores eficaces de la investigación contra el presidente han recordado, según estos documentos, que Richard Rojas ejerce un poder paralelo en el gobierno. 22 de agosto del 2022. Sé que Beder Camacho ingresó cuando sale Bruno Pacheco, porque es subsecretario.
este comenzó a armar todos sus espacios para ser secretario general y le dijo a Bruno Pacheco que Richard Rojas le había prometido que sería secretario general. La designación del jefe de la DINI se corrobora porque es cuñado de Richard Rojas, siendo Rojas quien exigió que le entreguen la resolución de la designación del jefe de la DINI. ¿Cómo termina la historia? Richard Tineo, ministro de Defensa, se fue a juramentar ahora como ministro de Transportes y el hermanito menor, Max Adolfo Rojas, su amigo, otra vez ganó otros 16,000 soles en octubre por revisar expedientes para compras. En resumen, mientras Richard Rojas está investigado por la Fiscalía y con todos los focos encima, su hermano menor ha cobrado parejo con órdenes de servicio por 14,000, por otros 14,000, por 16,000, por otros 16,000 más. Varias veces, dinero de todos los ciudadanos, pagados en el Ministerio de Transportes. En total, unos $23,000 y contando. Antes del presidente Castillo, ganaba solo 1.500 soles. Castillo para los amigos. Rojas García. No más pobres en un país rico.